Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 21, implementación de filtros. Para implementar un filtro, tenemos que llevar la función de transferencia que encontramos en la clase anterior a un circuito. Y para eso tenemos que fijarnos más que nada en la estructura de esa función de transferencia y poder asociarla a la estructura de un filtro que ya hayamos visto, como por ejemplo de filtro primer orden, segundo, pasa abajo, pasa alto, primer orden, segundo orden, silent key, doble argumentación, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer eso. Este es el filtro que diseñamos en la clase anterior, el primer filtro que diseñamos, una de las cosas que tienen que darse cuenta en los circuitos que analizamos, en que en todos los circuitos, en el denominador, el término que no depende de ese era un 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en las funciones de transferencia, por ejemplo este que tenemos acá, este término que no depende de ese, tenemos que llevarlo a 1. Para eso tenemos que dividir todos los términos del numerador y del denominador por este valor. Y al hacer eso, en esta función de transferencia en particular, nos va a quedar un 1 en el numerador, nos va a quedar estos términos en el s cuadrado, otro término en el s y un 1 al final en el término que no depende de s. Por lo tanto, lo podemos asociar ahora a algún tipo de filtro. En este caso, seleccionamos el filtro de doble realimentación, filtro pasa abajo de doble realimentación, que tiene una función de referencia como la que se ve acá. Como pueden ver, tiene una ganancia negativa, pero eso no lo vamos a considerar ya que podemos después poner un amplificador inversor. Entonces acá nos queda que en el denominador, efectivamente, el término que no depende de s es un 1. Por lo tanto, se tiene que igualar al 1 de acá arriba, son iguales los dos, no hay problema. Y tenemos que igualar todos los otros términos a los términos que tenemos de la función de transferencia que calculamos para el filtro. En este caso, el numerador tiene que ser 1, por lo tanto, R3 tiene que ser igual a R2. Con eso el numerador nos queda 1 y además se simplifica un poco el denominador. Y nos quedan dos términos que igualar. El que multiplica al s cuadrado con este R1, R2, C1, C2 y este que multiplica al s con este término que tenemos abajo. Como tenemos dos términos que igualar, ya que R3 lo igualamos directamente, nos quedan dos ecuaciones y cuatro incógnitas, R1, R2, C1 y C2. Por lo tanto, tenemos que darnos dos incógnitas para luego, dos parámetros, para luego encontrar los otros dos. Algo muy similar podemos hacer con el segundo filtro que diseñamos, que era el pasa alto. En ese caso teníamos esta función de transferencia, y como puedes notar, en el denominador, el elemento que no depende de ese, tiene un valor distinto de 1. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir todos los términos por este valor. Y eso nos va a dar un valor, un coeficiente en el numerador y luego distintos coeficientes en el denominador, tal que el último término va a ser un 1. En este caso, este filtro lo vamos a igualar a un filtro silent key. Pasa alto, con dos resistencias, dos condensadores, y que tiene esta estructura. Si se fijan, aparece el 1 en el denominador, en el término que no depende de s. Y lo otro que pueden notar es que el término que multiplica al s cuadrado en el numerador es el mismo que multiplica al s cuadrado en el denominador. Lo mismo que aparece, lo mismo que pasa en nuestra función de transferencia. Por lo tanto, tenemos que igualar R1, R2, C1, C2 a ese término y este otro término, el R2, C1 más C2 al segundo término de acá. Lo mismo que el caso anterior, tenemos dos ecuaciones, cuatro incógnitas, tenemos que darnos dos de ellas. Por último, en el tercer filtro que diseñamos en la clase anterior, que era el filtro de pasabanda, que se implementaba con dos filtros de primer orden, sabemos que tenemos que usar dos filtros de primer orden, un pasabajo y un pasalto. El pasabajo nos va a dar la pendiente de bajada después de la segunda frecuencia, la frecuencia superior de corte, y el pasaltos nos va a dar la pendiente de subida antes de la primera frecuencia de corte, la frecuencia menor. Por lo tanto, la frecuencia de corte del pasa altos, tiene que ser más baja que la del pasa altos. Habíamos llegado a estas dos funciones de transferencia en donde tenemos un pasa bajos, acá con una cierta ganancia, con ganancia unitaria, y un pasa altos que tiene una ganancia. Entonces tenemos que aplicar el mismo método que vimos anteriormente, que en el denominador el término que no depende de ese tiene que ser 1. Por lo tanto, tenemos que dividir el numerador y el denominador, en este caso por 3769, y nos queda la expresión que tenemos acá abajo. Y en el caso del pasa altos, que es segunda función de transferencia, podemos entonces dividir todos los términos por 2513.3 y nos queda la expresión que tenemos acá. Acá, como este pasa alto tiene ganancia, preferí dejar la ganancia fuera de la función para que podamos hacer una asignación directa de la ganancia con las resistencias que van a resultar del análisis del circuito.
Entonces, tenemos la función de transferencia de el pasabajos, ¿cierto? Con el 1 en el denominador, y la función de transferencia del pasalto nuevamente con el 1 en el denominador. Estos dos filtros los vamos a implementar con estructuras de primer orden. Un filtro pasabajo, se fijan acá tiene una ganancia unitaria porque es un seguidor de voltaje, y un filtro pasalto que esta vez tiene ganancia pero lo hicimos inversor, ¿sí? Con un RF y un R2C2. Entonces, en el caso del pasabajo es muy simple, simplemente igualamos R1C1 a la constante que tenemos acá arriba y por lo tanto tenemos que darnos R o C y calcular el otro. Y en el caso del pasalto, nuevamente no consideren el signo negativo porque podemos poner un amplificador inversor después. Tiene una ganancia y tiene la respuesta unitaria del pasalto. En el caso de la ganancia tenemos que igualarlo entonces a 1.66. Eso quiere decir que inmediatamente identificamos o definimos cuál es la relación entre RF y R2. Y RF queda diseñado. Y lo que tenemos que calcular entonces es que R2C2 sea igual a este término que tenemos acá, el 397.9 por 10 elevado a menos 6. Tenemos dos variables, una sola ecuación, por lo tanto tenemos que darnos una variable para calcular la otra. ¿Ya? Pueden notar en estos tres ejemplos que el método es exactamente el mismo. Lo primero que hay que hacer en la función de transferencia es dejar el término que no depende de la variable s, igualarlo a 1. Para eso se dividen tanto los términos del numerador y del denominador. Y una vez que tenemos eso, lo igualamos a seleccionamos alguna estructura, salenquito, reglamentación, primer orden, segundo orden, y utilizando la ecuación de esa estructura lo igualamos a la función de transferencia. Bien, ahora vamos a dar a continuación algunos métodos para poder implementar estos filtros, algunos consejos de implementación. El primero es que hasta el momento hemos visto que en circuito podemos implementar circuitos de primer orden y de segundo orden. Sin embargo, en la práctica ustedes van a tener que implementar filtros que son de un orden mucho más grande, 5, 6, 8. ¿Cómo se hace? Se ponen filtros en cascada y cada etapa del filtro se asocia a un par de polos de la función de transferencia. Por ejemplo, si tenemos un filtro de orden 4, como este que tenemos acá, ¿cierto? Recuerden que era la estructura de un Chebyshev, los polos de un Chebyshev. Podemos armar ese filtro de orden 4 poniendo en cascada dos filtros de orden 2. Recuerden que esa era una de las principales características de los filtros activos, que podíamos diseñar cada etapa por separado y después al unirlas podíamos tener una función de transferencia mucho más compleja. En este caso podemos hacer eso. Entonces hacemos un filtro de segundo orden, y los ponemos en cascada. El único cuidado que hay que tener es que cada uno de estos filtros tiene que estar asociado a un par de polos complejos. ¿Para qué? Para que el polinomio que nos resulte, cuando utilizamos filtros complejos, el polinomio tiene términos reales. ¿Y por qué tienen que ser reales? Porque esos polinomios, recuerden que se tienen que asociar a resistencia y condensadores. Por lo tanto, tenemos solo valores reales de resistencia y condensadores. Y como pueden ver, entonces cuando tenemos un número par un orden par, utilizamos los filtros conjugados, y cuando tenemos un orden impar, tenemos que implementar un filtro adicional de primer orden. Ahora, cuando tenemos un orden impar, ese último polo aparece en el eje real, por lo tanto es un polo real. No es problema implementarlo con un filtro de primer orden. Y así podemos entonces extender los filtros que queremos diseñar, siempre diseñando etapas de dos polos, de segundo orden, perdón, o de primer orden. Bien, ahora, ¿qué características tienen que tener al momento o qué consejo, cuidado en realidad tienen que tener al momento de implementar el filtro? Primero, tienen que seleccionar los condensadores. ¿Por qué? Porque los condensadores comercial estoy hablando, tienen un rango definido de valores, que no es tan fino como el rango de resistencia. En el caso de resistencia ustedes pueden encontrar, incluso si se van a resistencia de alta precisión, de un 1% de precisión, por ejemplo, pueden encontrar una distribución de resistencia mucho más fina que las que tienen los condensadores. Y por lo tanto, va a ser mucho más fácil que se den el condensador, calcule la resistencia y después ajuste la resistencia. Van a tener menos error en ese caso. Las capacitancias tienen que ser mayores de 1 nanofaradio. ¿Por qué? Porque si son menores de 1 nanofaradio, son muy parecidas a las capacitancias parásitas que tienen los circuitos operacionales, a la entrada y la salida. Por lo tanto, no es,
esa capacitancia que ustedes diseñan en realidad no es la capacitancia real que está viendo el circuito, porque se va a confundir con la capacitancia pirata, o sea, se va a combinar con la capacitancia parásita. Por eso tienen que ser mayores a 1 nanofaradios. Eh, en términos hacia arriba, ¿cierto? La cota máxima, no hay una cota máxima. Usualmente los condensadores para utilizar en este tipo de aplicaciones van hasta los cientos de microfaradios. En términos de resistencia, recuerden que tenemos que utilizar resistencia entre 1 kilo y 1 mega. ¿Por qué no menos de 1 kilo? Porque eh, puede tomar tomar más corriente que la que el amplificador es capaz de entregar, y por lo tanto va a saturar el voltaje de salida, se va a caer el voltaje de salida. ¿Por qué no más de 1 mega? Porque ahí las corrientes que circulan por la resistencia son similares o están en órdenes de magnitud similares que la corriente que entra en el amplificador operacional, y por lo tanto no podemos asociar que es un amplificador ideal. Ahora, en la práctica, usualmente se evita utilizar resistencias que van sobre los 100 kilos, porque ya con esos valores empieza a generarse ruido debido a la inducción electromagnética en los componentes. Y por último tenemos, si se fijaron en las expresiones de la frecuencia, de las funciones de transferencia, las frecuencias usualmente están compuestas por una multiplicación de resistencia y condensadores. Una expresión como la que tenemos acá abajo. ¿Ya? Puede ser el omega c como 1 partido por RC, o el omega c cuadrado por R1, R2 por C1 por C2. Entonces, si ustedes diseñan el filtro y se dan valores de condensador y les resulta una resistencia que está fuera de los rangos, no es necesario diseñar de nuevo. ¿Por qué? Porque podemos multiplicar la resistencia por un valor para que esté dentro de los rangos necesarios, y al mismo momento dividir el condensador por el mismo factor. Y al hacer eso, la función de la frecuencia de corte no cambia. ¿Ya? Aquí, bueno, acá se explica un poco, tenemos esa frecuencia de corte. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la resistencia. Vamos a multiplicar la resistencia por un valor X. Pero al mismo tiempo vamos a dividir el condensador por un valor X. Si reemplazamos los nuevos valores, podemos ver que llegamos a la misma función, la misma expresión de la resistencia. Veamos un ejemplo. Si tenemos un condensador de 1 nanofarad, nos damos ese condensador y hacemos los cálculos por la frecuencia de corte, y nos da una resistencia de 3 ohm. Obviamente una resistencia de 3 ohm no la podemos utilizar con amplificadores operacionales. Por lo tanto, tendríamos que elevar su valor hasta que llegue al rango en el cual pueda ser útil. Por ejemplo, multiplicarlo por 1000. De esa forma nos quedan 3 kilo ohm, y eso sí la podemos utilizar. Entonces, para lograr hacer ese cambio, lo que tenemos que hacer es ahora dividir el condensador por 1000. Por lo tanto, de 1 micro nos va a pasar a 1 nanofaradio. Y si utilizamos entonces una resistencia de 3 kilos y de 1 nanofaradio, nos va a dar la misma función, la misma frecuencia de corte que nos daría si usamos un condensador de 1 micro y 3 ohm. Pero por supuesto, la primera opción, ¿cierto?, es la más eh, eh, adecuada para poder utilizar en los amplificadores operacionales. ¿Ya? Esto evita que ustedes tengan que calcular de nuevo todo. Una vez que calculan, lo único que tienen que hacer es escalar resistencia y condensadores. Ahora, existe un cierto error cuando ustedes utilizan componentes comerciales, debido principalmente a las tolerancias de los componentes comerciales, y además que los valores que ustedes pueden calcular de condensador y resistencia no son exactamente lo que ustedes calculan, los que pueden comprar e implementar. Entonces se producen errores. Usualmente esos errores son pequeños. ¿Por qué? Porque las tolerancias son pequeñas. Las tolerancias son del orden del 10%, 5%, un 1%, dependiendo lo que uno elija. Entonces, en circuitos que son simples, amplificadores, sumadores, inversores, etc., el error es muy pequeño. Pero cuando tenemos un circuito más complejo, como el caso de un filtro supongamos, de orden 6, orden 7, orden 10, donde tenemos muchas etapas conectadas en serie, ahí los errores se van multiplicando cada vez y pueden llegar a ser importantes. Entonces, aquí hay un ejemplo en donde se diseña en forma ideal un filtro Butterworth. Recuerden que el filtro Butterworth no tiene sobrepaso, y se calcula las resistencias para que no tenga ese sobrepaso. El problema es que cuando uno quiere implementarlo, esas resistencias no están exactamente iguales. No hay un 14.5, sino que ustedes tienen que elegir entre 10 y 15. 15 probablemente, que es más cerca. La suma sucesiva o la acumulación sucesiva de esos errores por tolerancia
llevan a que la respuesta en frecuencia ahora tenga un sobrepaso, es decir, se parezca un poco más a una función de transferencia de un Chebyshev. Y esto es real porque esto lo sacamos de una hoja de datos de un amplificador operacional. ¿Ya? ¿Cómo evitar ese problema? Bueno, esto lo tienen que hacer en todos los diseños. Una vez que ustedes primero diseñan en forma ideal, luego el diseño ideal ustedes lo implementan utilizando componentes comerciales, ajustándose a los elementos reales. Y cuando ya tienen los elementos reales definidos, obviamente se evalúa con simulación, por ejemplo, y se realiza un ajuste de los valores de tal forma de que si está muy lejos de las definiciones, de las especificaciones del filtro, algunos valores se tienen que cambiar para poder volver de nuevo a las especificaciones. Bien, en particular el caso de los filtros, lo que pasa es que los polos están definidos por los valores de resistencia y condensadores, y por lo tanto la posición de esos polos empieza a moverse un poquito cada vez que cambiamos una resistencia a un condensador. Y eso puede llevar a que la función de transferencia, entonces su respuesta en frecuencia sea distinta. Otro elemento importante al diseño de filtros es seleccionar un buen amplificador operacional. Hay dos aspectos que tenemos que considerar ahí. El primero es la ganancia del amplificador operacional. Recuerden que el amplificador operacional en lazo abierto tiene una ganancia muy alta en corriente continua y después esa ganancia empieza a disminuir a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, los filtros tienen que ser diseñados de tal forma de que la máxima ganancia del filtro, suponiendo que tenemos un filtro Chebyshev que tiene un pequeño sobrepaso, ¿cierto? Ese peak de ganancia tiene que ser menor por lo menos 100 veces, es decir, 40 decibeles, perdón, tiene que ser menor 40 decibeles a la ganancia del amplificador operacional en ese punto. Bien, cuando trabajamos con frecuencias bajas, eso no es problema. Cuando trabajamos con kilohertz, por supuesto, la ganancia del amplificador operacional todavía está mucho más alto de las ganancias que usualmente usamos para los filtros. Pero si nos aumentamos la frecuencia al orden de los cientos de kilohertz o el megahertz, recuerden que los anchos de banda, el producto ancho de banda por frecuencia en los amplificadores de propósitos generales cercanos a 1 megahertz. Por lo tanto, si vamos a trabajar con filtros cercanos a esa frecuencia, es posible que la ganancia del filtro no cumpla con la restricción de los 40 decibeles. Y tenemos que, en ese caso, elegir un amplificador operacional que tenga una mayor ganancia en lazo abierto. El otro aspecto que tenemos que cuidar es el slew rate. ¿Por qué? Porque el slew rate nos distorsiona la señal de salida. Entonces, si el filtro opera con señales o está diseñado para operar con señales de alta frecuencia, es posible que éstas se distorsionen. Para evitar la distorsión, recuerden que el slew rate tiene que ser mayor a esta expresión, a pi por la frecuencia, por el voltaje peak al cual puede llegar la salida del amplificador operacional. En el caso del filtro pasabajos, esa frecuencia corresponde a la frecuencia de corte, porque la frecuencia de corte es la última frecuencia en la cual la señal todavía está pasando desde la entrada a la salida. Después de la frecuencia de corte, el amplificador empieza a bajar, la ganancia empieza a bajar. Por lo tanto, ahí no habría problema. Multiplicado por la ganancia de paso, por el máximo del voltaje de entrada que podamos aplicar al circuito. Entonces, si podemos definir estos valores, ¿cierto? La frecuencia de corte y la ganancia de paso son fáciles porque están definidas en el mismo diseño del filtro, y podemos establecer una cota para el voltaje de entrada máximo. Entonces podemos saber cuánto es el slew rate mínimo que requerimos en el amplificador operacional. Y por lo tanto hay que elegir un amplificador operacional que tenga un slew rate mayor al calculado. Y para finalizar vamos a ver eh, los ajustes de polarización. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente todos los circuitos que hemos visto tienen una polarización positiva y negativa. Son bipolares. Porque trabajan con señales de entrada alternas y señales de salida alternas, que son positivas y negativas. En la práctica, ustedes usualmente van a diseñar circuitos que son unipolares, es decir, que trabajan con un solo voltaje de operación, ¿cierto? De alimentación y tierra, que es lo típico que ustedes tienen cuando tienen baterías o algún tipo de regulador de voltaje.
Entonces tienen que modificar el circuito para que pueda operar en esas condiciones. Acá tenemos en la figura de la derecha, de la izquierda, perdón, podemos ver el filtro operando con un amplificador operacional conectado a más VCC y menos VCC. Ahí podemos entrar con señales sinusoidales y sacaríamos señales sinusoidales sin ningún problema. Pero en el dibujo de la derecha tenemos que el amplificador operacional está alimentado entre VCC y tierra. Por lo tanto, no puede recibir ni generar señales alternas, señales negativas. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con un offset, es decir, se le da tanto al voltaje de entrada como al voltaje de salida un cierto nivel de voltaje de tal forma de que la señal de entrada montada sobre este nivel de voltaje continuo nunca llegue a valores negativos. Lo mismo para la salida. ¿Cómo se hace eso? Con un divisor resistivo. Dividimos el voltaje de alimentación, lo dividimos en dos, ¿cierto? Acá vemos RA, RB, RB, y ese voltaje lo usamos como offset para levantar de cierta forma las señales con las cuales trabaja el filtro. ¿Ya? Eh, esta solución es simple, pero no es muy buena porque usualmente el voltaje de alimentación es un poco inestable. Porque dependiendo, no sabemos si es que está alimentando otras partes del circuito que pueden requerir mucha corriente, mucha potencia, ¿cierto? De forma abrupta. O si tiene ruido, por ejemplo, si viene de un puente, este voltaje de alimentación viene de un puente de diodos y por lo tanto viene con un ruido debido a la rectificación. Para evitar ese problema, entonces se reemplaza este divisor resistivo que, si es que este tiene ruido, si el voltaje de alimentación tiene ruido, ese ruido va a pasar al filtro. Se utiliza entonces una configuración como la que tenemos acá abajo, en donde nuevamente hacemos un divisor resistivo, ¿cierto? RB y RB, pero ese divisor resistivo tiene un condensador. Ese condensador nos permite mantener el voltaje a la entrada del amplificador, de este amplificador, continuo. Y después lo que tenemos es un seguidor de voltaje, de tal forma de que la corriente que salga de acá no se vea afectada por la corriente que tiene el divisor resistivo. Y esa salida es la que se conecta al punto medio. Y por lo tanto nos permite trabajar con voltajes continuos como offset. Bien, bueno, con eso terminamos entonces la implementación de filtros con circuitos amplificadores operacionales. También dimos consejos de cómo implementar estos amplificadores, con qué problemas se pueden topar en el momento de implementar. Y al final algunos consejos de cómo trabajar con señales unipolares. Con esto terminamos también el capítulo de filtros y la clase de hoy. Muchas gracias.